Hey grupo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo 1 de la materia de Historia y Filosofía de la Enfermería. Yo soy su servidor Kevin Eduardo, para servirles, y junto con Brenda Vázquez, Fanny Rodríguez y Kenia Capi les vamos a informar, narrar y documentar lo que es la historia de la enfermería durante la etapa del cristianismo, junto con otros temas que ahorita mis compañeros les van a decir. es el contexto histórico-social del nacimiento del cristianismo, el contexto del cuidado del ser humano según la doctrina de Cristo y con los primeros grupos de cristianismo para el cuidado del ser humano. Muy bien, nosotros somos el equipo 1, espero que les guste nuestra presentación y que la disfruten. Gracias. ¿Sí quedó? Sí quedó. Yo digo que sí quedó. La enfermería. La enfermería es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas. La enfermería forma parte de las conocidas como ciencias de la salud. Estas tienen diferentes definiciones y conceptos, pero nosotros no le vamos a hablar de ello, porque nuestro tema es el siguiente. Empecemos por la doctrina de Cristo. Esta consta en lograr la transformación de la sociedad y el desarrollo de la enfermería organizada. Esta empieza en la edad cristiana, del año 1 al 500 después de Cristo. Solamente tenían una regla de oro, que era, no era ser cuidado, sino cuidar. La doctrina de Cristo. Sin duda alguna, la doctrina de Cristo es un paquete de enseñanzas que impartió nuestro Señor, siendo la central o la más importante de todas el reino de Dios. En Juan 7:16 leemos lo que Jesús dijo de su propia doctrina, y se maravillarán los judíos, diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la doctrina que Cristo fue comisionando a predicar no fue su doctrina, sino la doctrina de Dios. En Lucas 4:43, Jesús nos dice sobre la doctrina que fue enviado a predicar. De este modo, es necesario rechaza a los predicadores que no traen la doctrina del reino. Juan también dice, rechaza a los predicadores que no traen la doctrina del reino. Juan también dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina del reino, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan 10:11. El apóstol Juan es enfático al decir que aquel que no trae la doctrina de Cristo no debe ser recibido con ovación, porque el que lo recibe así participa de sus malas obras. Nuestro Señor quiere que su mensaje salvador sea conservado y mantenido limpio y puro para que la gente pueda recibir una esperanza verdadera y realmente alentadora. Algunas conclusiones. La verdad es el Evangelio de Cristo. Gal 2:5. El Evangelio de Cristo es el reino de Dios. Marco 1:14 y 15. La palabra de Dios es el reino de Dios. Mateo 13:19. La palabra de Dios es el Evangelio de Dios. Tes 1:5 y 6. La doctrina de Cristo es la palabra de Dios. Hechos 13:7 y 12. Conclusión. La doctrina de Dios es el Evangelio del reino, y el Evangelio del reino es la verdad que deben conservar y difundir los discípulos de Cristo. Para el año 30, los romanos adoraban varios dioses que provenían de la religión de los griegos. La tradición permitía que la gente siguiera a cualquier dios según su propia voluntad. Como resultado de esa libertad religiosa, múltiples sectas y creencias habían florecido por todo el imperio romano.
Fue en este ambiente que surgió un nuevo comportamiento religioso. Al principio, los romanos pensaron que solamente se trataba de una secta judía más, pues había varias de ellas en su territorio. Ese grupo de judíos seguía las enseñanzas de un líder llamado Jesús. De a poco, este movimiento fue ganando adeptos que no eran judíos, y así fue quedando claro que se trataba de una nueva religión. Este nuevo culto sería conocido como cristianismo. Jesús era considerado el Hijo del Dios único al que veneraban los judíos. El judaísmo esperaba la llegada del Mesías, un hombre que estaría lleno de Espíritu de Dios, y fue Jesús quien ocupó este lugar para los que optaron por el cristianismo. En el Imperio Romano, los primeros cristianos fueron fuertemente perseguidos a causa de su fe. Los castigos eran variados y en algunos casos llegaban a la muerte. Sin embargo, el cristianismo continuó propagándose durante unos 300 años. La persecución terminó en el siglo IV, cuando la religión fue legalizada por Constantino I, quien se había vuelto cristiano antes de asumir como emperador. Como gobernante, Constantino ofreció protección a los cristianos y permitió que construyeran iglesias por todo el imperio. Posteriormente, en el año 380, el emperador romano Teodorico declaró que el cristianismo católico era la religión oficial del Imperio Romano y proscribió todas las otras. Libres para ejercer su culto, los cristianos comenzaron a organizar su iglesia en parroquias que eran supervisadas por curas. Estas parroquias se agrupaban en diócesis, que eran conducidas por los obispos. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma comenzó a reclamar autoridad sobre los demás y se dio a sí mismo el título de Papa. Aunque las parroquias de Europa Occidental terminaron aceptando la autoridad del Papa, las iglesias orientales dentro del Imperio Bizantino no lo hicieron así. En consecuencia, surgieron dos grandes iglesias cristianas que aún subsisten hasta el día de hoy: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. El cuerpo humano. Ya se ha visto cómo Dios manifiesta la bondad de la creación material al afirmar repetidamente en el Génesis, y vio que era bueno. Ese mismo calificativo merece el hombre, unidad de alma y cuerpo. El cuerpo es bueno como elemento material que es, pero alcanza todavía una mayor bondad por su unión en el alma para formar parte del hombre, ser superior en el universo. El cristianismo ha afirmado esa bondad de lo corporal. De esa bondad del cuerpo se deduce una primera consideración: el amor, cuidado y respeto que el hombre debe tener de su propio cuerpo y del de los demás. Amor, respeto y cuidado que se manifiestan en diversos aspectos: cuidado de la salud, recta alimentación, descanso corporal, curación de las enfermedades, pudor. La persona humana es un ser asexuado. La Declaración Persona Humana de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe afirma: la persona humana, según los datos de la ciencia contemporánea, está de tal manera marcada por la sexualidad que esta es parte principal entre los factores que caracterizan la vida de los hombres. En el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en la evolución individual y en su inserción en la sociedad. Enseñanza del Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, resume las enseñanzas de la revelación acerca del hombre y su especial dignidad. He aquí los puntos fundamentales. La Sagrada Escritura nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios con capacidad para conocer y amar, y ha sido constituido por Dios Señor de la creación visible. El hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social. El matrimonio es la expresión de la comunión de personas. Creado por Dios en la justicia, el hombre, por instigación del demonio, abusó de su libertad y se levantó contra Dios. El pecado del hombre explica, en su última raíz, el desorden del hombre.
tanto por lo que se refiere a su íntima constitución como en su relación con los demás hombres. El hombre es una unidad de cuerpo y alma, de materia y espíritu. El hombre no debe despreciar la vida corporal, por el contrario, debe tener por bueno al cuerpo, como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. La realización de esta investigación ha estado presidida por 4 reconocimientos que han servido de presupuestos motivacionales. 1. La significativa presencia de la categoría reino en los documentos del Concilio Vaticano II, y esto que constituye una originalidad en comparación con el magisterio conciliar precedente, se da en el contexto de un concilio que, como sabemos, reflexionó centrado en la Iglesia y su misión en el mundo. 2. El hecho cierto de que el concilio dé espacio a la problemática del reino y a la de su relación con la Iglesia, y la intuición de que ella constituye una clave importante de su enseñanza. El mismo concilio ayuda a mirar y comprender dicha relación en referencias a distintos ámbitos: definición de la identidad mistérica, comunicacional y ministerial de Iglesia, diálogo con el mundo, diálogo ecuménico. 3. La constatación de que la comprensión de lo que ha dicho el concilio respecto de la categoría reino y de su relación con la Iglesia no ha sido unívoca, lo que es fácilmente apreciable en mucha de la literatura teológica que recoge su enseñanza. 4. Como contrapartida, la validez del intento de una comprensión global e integradora de las afirmaciones del concilio. A partir de la sospecha de la que él dice acerca de su relación del reino y de la Iglesia contiene una gran riqueza conceptual, la misma diversidad y aparente contradicción entre sus afirmaciones. No será entonces más que el reflejo de una comprensión global, recogida en diversos modos de decir. Es a partir de esa sospecha que se intenta armonizar las diversas afirmaciones conciliares en confrontación con la reflexión teológica del mismo concilio. Se trata entonces de leer el concilio desde el concilio mismo, leer e interpretar lo expresadamente dicho por el Vaticano II respecto del reino y su relación con la Iglesia en el contexto amplio de su reflexión teológica. Entonces, más allá de la yuxtaposición como método propio del concilio, será posible reconocer, ya que en su misma reflexión, aquella síntesis que integra los elementos que aparentemente yuxtapone. En la antigüedad, solamente cierto tipo de mujeres podrían trabajar en la rama de la enfermería, tales como lo son las diaconisas, las viudas, las vírgenes, las presbíteras y las monjas. Diaconisas. Las diaconisas era el término usado en la primitiva iglesia para significar las personas del sexo femenino que tenían en la iglesia una función muy análoga a la de los diáconos. El nombre de diaconisas se refería a ciertas mujeres devotas consagradas al servicio de la iglesia y que hacían a las mujeres los servicios que no podían prestarle los diáconos con descendencia. Estaban también encargadas de la vigilancia de las iglesias o lugares de reunión de la parte en que estaban las mujeres separadas de los hombres, según las costumbres de aquellos tiempos. En tiempos de las persecuciones, cuando no se podía enviar un diácono a las mujeres para exhortarlas y fortificarlas, se les mandaba una diaconisa. Viudas. Ellas, en el mundo antiguo, eran el símbolo de la dedicación a lo mejor de los valores religiosos de Israel. Pero además, en una sociedad que desconocía la jubilación y el seguro social, las viudas estaban en completo desamparo. Por lo tanto, su confianza en Dios y en la misericordia de sus hijos eran sus únicos sustentos. La viuda no recibía la herencia del marido, la herencia era depositada en manos del hijo mayor. En consecuencia, la viuda, terminando el periodo de dependencia del marido, comenzaba una etapa de dependencia del hijo, con todas las consecuencias de postergación social que esto implica: vivir en casa del hijo, ser una madre segundona, continuar trabajando para la esposa del hijo, etc. Vírgenes.
La virginidad no es apreciada en el Antiguo Testamento. No es bueno que el hombre esté solo. Gen 2:18. El matrimonio era el único modo de vida que coincidía con el espíritu de la ley, ya que la sexualidad era considerada como parte del orden de la creación, siendo el hombre una criatura de Dios y rechazándose todo dualismo entre el alma y el cuerpo. La virginidad equivalía a la esterilidad y significaba no tener participación en la bendición que es tener un hijo. El celibato no era corriente y era desaprobado por los rabinos. Pensaban que el hombre debía casarse a los 18 años y que si pasaba de los 20 sin tomar mujer, transgrediría el mandato divino e incurriría en el disgusto de Dios. Presbíteras. Nombre que se le da a la mujer de un presbítero, pues partiendo del concepto sacramental por el cual el matrimonio hace de dos personas una sola, igualmente la mujer comparte con el varón llamado a servir al altar, una misma vocación de servicio. Aunque no acceda al santuario, para su condición femenina no es una falencia, sino una complementariedad. Por ello, un presbítero no está completo en su ministerio sin tener una parte femenina complementaria en su mujer, la cual de forma sirve al Señor desempeñando sus funciones como presbítera, esposa del presbítero. La monja. Una monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de una orden religiosa que sigue habitualmente una vida monástica y se acoge a una serie de reglas, entre las cuales suele estar el celibato, la obediencia, la pobreza, la castidad y, en algunos casos, el aislamiento total de la vida civil. El término monja es aplicable a algunas religiones, como la católica, tanto en la tradición oriental como occidental. Suelen vivir en monasterios o conventos, aunque en algunos casos viven en comunidades insertadas dentro de la sociedad en la que trabajan. Hoy en día es muy común ver varias monjas en distintas partes de nuestra ciudad, ya sea en el centro, por la calle o paseando por ahí. En esas épocas, las enfermeras eran fundamentales para el cristianismo, ya que, con tanta gente hambrienta y tantos enfermos, tendría que haber gente que los cuidara. Había varias necesidades que cubrir, pero entre las más importantes están: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, albergar a los que carecen de un hogar, cuidar a la gente enferma y enterrar a los muertos. Todas estas necesidades tendrían que ser cubiertas sin excepción por las enfermedades. A continuación, nosotros y mis compañeras les vamos a actuar unas pequeñas partes de cómo era el cuidado de las enfermeras en esos tiempos. Se recomienda discreción. Sí. Dar de comer. Dos, tres, ya. Dar de beber. Vestir al enfermo. Cargar al necesitado de hogar. Cuidar al enfermo. Enterrar a los muertos. La historia de la enfermería en la historia de la humanidad. Las acciones de cuidado han estado presentes a lo largo de la historia y son inherentes a la vida. El cristianismo expresa su amor a Dios a través del cuidado y el amor a los pobres y enfermos. La enfermería recibe una gran influencia del cristianismo. Valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor son reafirmados por la doctrina de Cristo. La enfermería es un arte, y se pretende que sea arte requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero,
¿Cómo puede compararse la tela muerta o el frío del mármol como el tener que trabajar con el cuerpo vivo? Es una de las bellas artes, casi diaria, la más bella de las artes. La enfermería es una práctica tan antigua como la vida misma. Tiene su propia historia, arraigada desde inicios de las civilizaciones y varía según la época y las circunstancias. Cuidar es y siempre será una actividad inherente a la vida en sociedad y a la condición humana. El término cuidado se aplica tanto a los cuidados maternales como a las actividades cotidianas. Inicialmente, los sacerdotes y clérigos regulaban el orden social. De ahí se derivan posteriormente otras profesiones, como la medicina, la enfermería y la abogacía. Alrededor de las primeras profesiones se crea un conjunto de organización social, pues la profesión parte de una tradición, creencia o ideología dentro de una orden social. La aparición y la evolución de la práctica de enfermería está relacionada con la historia de las mujeres sanadoras, cuya función de cuidar ha sido desarrollada durante milenios. El cuidado de la persona, la alimentación y la protección aseguran la supervivencia de cualquier grupo social. El cuidado es una función social de la mujer y está íntimamente ligado con la maternidad. Durante los primeros siglos del cristianismo, los más necesitados eran amparados en nombre de la caridad cristiana, fundamento de las enseñanzas de Jesús. El cristiano expresaba su amor a Dios a través del cuidado y su amor a los pobres y enfermos. La expansión del cristianismo a la comunidad se caracterizó por una profunda solidaridad entre sus fieles, quienes se ayudaban mutuamente en la enfermedad, en la pobreza y en las persecuciones. A medida que las comunidades cristianas crecen, surge la necesidad de organizar los servicios de caridad a cargo de los diáconos y diaconisas, quienes se encargaban de visitar a los pobres para distribuir limosnas y cuidar de los enfermos. Los diáconos visitaban las prisiones para intentar la liberación de los presos y socorrían a las familias cuando estos morían. Otra forma de ayudar en el hospedaje a viajeros y peregrinos, la caridad cristiana se extiende progresivamente a los paganos. El creciente auge y posterior desarrollo de la vida en los monasterios hizo que las diaconisas fueran desapareciendo. Sin embargo, hay un resurgimiento de ellas en otros periodos relacionados con los movimientos religiosos, como es el caso de la Iglesia luterana y otras iglesias protestantes. La doctrina de Cristo enmarca en el amor al prójimo y la fraternidad, contribuyó del desarrollo de la enfermería. Se renueva el concepto de altruismo como ayuda a los demás, derivado de un interés por el otro. La bondad y el servicio al prójimo, sin esperar ningún tipo de recompensa, son una característica de lo anterior. A partir de este concepto de altruismo, se fortalece el cuidado a los desvalidos, pobres y enfermos, y esa acción es vista como una obra de misericordia. Las obras de misericordia cubrían las necesidades básicas de las personas y reflejaban un sentimiento de compasión humana. El significado espiritual se unió a los cuidados físicos, aspecto del cristianismo que ha tenido una gran influencia en las prácticas de la enfermería a través de la historia. Cuidar a los enfermos se convierte en una vocación. Los historiadores resaltaban la aptitud de los cristianos de Alejandría durante la epidemia del año 250 después de Cristo, que cuidaban a los enfermos sin temor al contagio, mientras los paganos huían y abandonaban a familiares y amigos. Se refleja en esta anécdota el concepto cristiano de ayuda. La incorporación de la mujer a las prácticas de curación estuvo relacionada con la posición social de las mujeres romanas y la doctrina cristiana de amor y ayuda al prójimo. El cristianismo amplió el campo de trabajo de la mujer en las tareas asistenciales y de enseñanza cristiana y permitió el acceso a mujeres a asumir con liderazgo las tareas caritativas. Las actividades de cuidado eran compartidas por hombres y mujeres. Los ricos y poderosos se convertían al cristianismo, se dedicaron a ayudar y proteger a los pobres y enfermos. La enfermería recibe una gran influencia del cristianismo. Valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor hacia parte del trabajo de la enfermera. Sin embargo, aspectos como la abnegación, la pasividad, la sumisión y la estricta disciplina, a la vez que la obediencia absoluta a otros como sacerdotes y médicos, quienes decían ordenar las acciones de cuidado, obstaculizaron el progreso de la profesión.
el criterio individual de la enfermera y la autonomía para la toma de decisiones con relación al cuidado de los pacientes estuvieron olvidados por mucho tiempo. La actividad de enfermería durante la Edad Media era ejercida por personas de la nobleza y su trabajo era considerado trabajo de Dios. Esta labor requiere oración y penitencia como medio de purificación y perdón. No se espera ninguna recompensa terrenal. En la Alta Edad Media el mundo entra en la decadencia y prevalecen el caos y la muerte por las permanentes invasiones de tribus bárbaras, grandes epidemias, constantes guerras y desastres naturales. El hospital era una institución eclesiástica más que médica. Se utilizaba para el cuidado y oración más que para la curación, para aliviar el alma más que para el alivio del cuerpo. La mujer cae en su posición social a una decadencia de subordinación. Surge el feudalismo como sistema de tendencia y distribución de la tierra, el monasticismo y el islasismo. Con las cruzadas suceden cambios políticos y militares muy importantes como consecuencia del avance de invasores de Oriente Medio. Los turcos ocupan Jerusalén. Las órdenes militares de enfermería, junto con las cruzadas, aparecen como consecuencia de estos sucesos. Se desarrollan grandes expediciones militares, cuyo propósito principal consistió en recuperar la Tierra Santa y luchar por la santa defensa de la fe. El desarrollo de la caballería, la aparición de nuevas órdenes hospitalarias y militares y la creación de nuevos hospitales dan un empuje al desarrollo de la enfermería, que incorpora elementos como la obediencia, la seriedad, los conceptos de rangos superiores, algunos de los cuales han acompañado el desarrollo de la profesión durante cientos de años. Las órdenes militares de enfermería recogían aspectos religiosos, de caballería, militares, de caridad, de servicio al prójimo y fervor religioso. Los cruzados eran identificados como soldados de Cristo y se colocaban una gran cruz roja en la cabeza o en el pecho. Este símbolo ha perdurado hasta nuestros días y es el emblema de la conocida Organización Internacional Cruz Roja. Las órdenes mendigantes como las de dominicos y franciscanos intentan la evangelización de judíos y musulmanes. La motivación de las cruzadas tiene un fundamento religioso y su objetivo es la detención de la expansión del Islam y la recuperación de la Tierra Santa. Con el tiempo se evoluciona esta intención, la fuerza no sirve para convertir y aparece entonces la idea de la evangelización. Algunas órdenes militares de enfermería. La protección militar que requería la época de peregrinaciones y cruzadas motivó la creación de las órdenes militares o agrupaciones de laicos, cuya misión era luchar por la defensa de la fe. La Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén no fue una orden militar, pues se limitaba a auxiliar a los peregrinos. Se extendió por Europa occidental, fundó hospitales y combatió el Islam. La reglamentación de sus hospitales sirvió de modelo al resto de centros asistenciales creados en la Edad Media. Los caballeros teutónicos se dividían en tres clases: guerreros, enfermeros y hermanos espirituales. Asumían deberes y tareas militares de enfermería y vestían hábito negro y casaca blanca, con una cruz negra bordada en oro sobre los hombres. Al comienzo los caballeros de San Lorenzo fueron una orden de enfermería. Luego, en el siglo XIII, estuvo conformada por guerreros, y es poca la información de cronistas e historiadores sobre la manera como estos asistían.
Esto es todo, espero que les haya gustado, los haya entretenido y hayan aprendido un poco sobre los inicios de esta hermosa carrera que es la enfermería. Y muchas gracias por su atención, se los agradecemos y bye.